Cuba Información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa de radio de Cuba Información, transmitida desde México. Mi nombre es Luis Alberto Rodríguez, corresponsal de Cuba Información en esta República Mexicana, compartiendo con ustedes lo más importante de la información acontecida respecto al movimiento mexicano de solidaridad con Cuba y el movimiento internacional de solidaridad con Cuba y de los pueblos de América Latina en este país, en México, donde existen diversas organizaciones sociales y personajes que están directamente involucrados en la lucha por la autodeterminación de la isla cubana y, por supuesto, combatiendo el terrorismo mediático que se gesta en contra de la revolución de ese país. Así pues, México no es la excepción en este combate internacional para liberar al mundo de falsas ideas en relación a lo que acontece en Cuba. De tal manera, en México se han llevado a cabo diversas actividades en torno a este tópico. Lo hemos vivido así en los días recientes, donde se llevó a cabo el foro sobre la relación de Fidel Castro con México, en un foro titulado La relación del comandante Fidel Castro Ruz con México y su lucha por la paz. Se efectuó en la Casa Cultural con sede en la Ciudad de México, la Casa LAM, con participación de reconocidos académicos que disertaron sobre estos nexos que ya datan de más de 50 años de relación entre Fidel Castro y México, lo que es la relación entre Cuba y México a partir de la Revolución Cubana. Los ponentes en la convocatoria a este foro, a la que asistió una nutrida concurrencia, fueron los académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis Javier Garrido y John Saxe Fernández, además del exdiputado izquierdista Enrique Herrera, y por supuesto la presencia sumamente importante del embajador de Cuba en México, Manuel Aguilera. En particular, Saxe Fernández disertó sobre las alertas del líder cubano expresadas en sus reflexiones sobre la amenaza global que representa el agotamiento de los recursos naturales a causa del despilfarro de los poderosos y los peligros que enfrenta la humanidad ante una eventual guerra nuclear, asunto que, como ya sabemos, ha venido denunciando el comandante en jefe de la Revolución Cubana. Por su parte, el diputado izquierdista Enrique Herrera rememoró los episodios de la etapa del exilio en México de Fidel Castro y al respecto leyó fragmentos de un discurso pronunciado por el revolucionario cubano el 10 de octubre de 1955 ante el Monumento de los Niños Héroes del Bosque de Chapultepec, justamente en la Ciudad de México, ideas que consideró conservan total vigencia actual, sobre todo en tiempos donde las relaciones de solidaridad entre México, los partidos políticos de izquierda, las organizaciones sociales y el movimiento mexicano de solidaridad con Cuba en general mantienen estrecha relación a 50 años de la Revolución Cubana. Al referirse a los vínculos entre líderes de la revolución en la isla de Cuba, tanto Herrera como Luis Javier Garrido consideraron que no han existido incidentes coyunturales a lo largo de los últimos 50 años capaces de interrumpir los vínculos entre México y Cuba. Por supuesto, esto a pesar del incidente suscitado en el año 2002, cuando el expresidente de México, el derechista Vicente Fox Quesada, pretendió retirar la presencia del comandante Fidel Castro, a un presidente en funciones, de la cumbre que se llevaba en México y donde asistiría también el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, lo que aquí en México es tristemente recordado como el come si te vas que pronunció Vicente Fox a Fidel Castro, y que él muy políticamente, con esta sabiduría política que le caracteriza, supo responder al expresidente mexicano que, por supuesto, y como ya lo sabemos, quedó en el ridículo político internacional. Uno y otro orador en este foro de las relaciones entre Fidel Castro y México recordaron las grandes manifestaciones ocurridas aquí en esta nación en momentos cumbres de la historia reciente de Cuba, como cuando la invasión de Playa Girón, en la que el general Lázaro Cárdenas, expresidente de México, quizá uno de los presidentes más importantes que ha tenido esta nación, anunció su disposición de partir a defender a la revolución ante 100.000 mexicanos que colmaron el Zócalo capitalino. Garrido destacó
que los nexos entre las dos naciones han tenido una trayectoria dual, con dificultades aportadas por algunos gobiernos mexicanos, pero siempre caracterizados por el entrañable cariño de los pueblos entre Cuba y México. Episodios que, como ya lo hemos visto aquí, tuvieron un episodio muy difícil, muy particular, con el expresidente del Partido Acción Nacional, Vicente Fox Quesada. Durante el desarrollo de este foro en la Casa Lam, un evento muy importante porque sin duda tanto la Revolución Cubana y el comandante Fidel Castro Ruz en particular tiene una amplia gama de seguidores, de personas de todas las edades que siguen desde años atrás con profundo interés las palabras, las acciones y los discursos del comandante en jefe. Así, de tal manera, el embajador cubano, Manuel Aguilera, narró diversos pasajes que testimonian la fortaleza de esas imperecederas relaciones de los pueblos hermanos, desde el paso por México de personalidades como José Martí, José María Heredia y Pedro Santasilla, el yerno cubano de Benito Juárez. Aguilera de la Paz, embajador de Cuba en México, se refirió asimismo a las múltiples oportunidades que el líder cubano ha testimoniado según su voluntad, su entrañable amistad con México, sin duda, y la gratitud que siempre ha tenido por la solidaridad permanente de su pueblo con Cuba. Una relación que no solamente data de 50 años desde el triunfo de la Revolución Cubana, sino que se extiende en tiempos atrás, desde las memorias del prócer de la independencia cubana, José Martí, y por supuesto el benemérito de las Américas, quizá junto con Lázaro Cárdenas, el mejor presidente que ha tenido México, Benito Paulo Juárez García, que mantuvieron estrechas relaciones. José Martí se recuerda un gran admirador de las ideas libertarias, independentistas y anticolonialistas de Benito Juárez García, que ha expresado, y así lo ha expresado en sus diversos testimonios. Tanto así que la relación entre México y Cuba durante el periodo de Juárez llegó a que existiera Pedro Santasilia, uno de los yernos de Benito Juárez, de nacionalidad cubana. Estas actividades que se han desarrollado en México, particularmente en la capital del país, México Distrito Federal, tienen mucha relación con una serie de acontecimientos que se han vivido en la República Mexicana, movimientos, actividades incesantes, por supuesto, itinerantes, de solidaridad con Cuba, y que tuvieron lugar también hace unos días, principios de octubre, en la presentación del informe en México sobre la situación del bloqueo, este bloqueo criminal que mantiene los Estados Unidos en contra de Cuba. Allí también participó el embajador de Cuba en México, Manuel Aguilera, quien presentó en la misión estatal de la isla el informe sobre la resolución 64-6 de la Organización de las Naciones Unidas sobre la necesidad de poner fin al bloqueo de Washington contra su país. El diplomático cubano, según el cable de prensa latina, repasó ante la concurrencia todos los capítulos del informe de 41 páginas sobre las agresiones múltiples que implica el sostenimiento del bloqueo y las nefastas consecuencias que trae en la vida cotidiana de la población justamente de la isla de Cuba. A la convocatoria asistió, junto con el embajador, por supuesto, Manuel Aguilera, atendiendo el llamado del propio embajador cubano, una nutrida representación de mexicanos y cubanos también, cubanos y cubanas, incluidos activistas del movimiento mexicano de solidaridad con Cuba y de la Asociación de Residentes Cubanos José Martí, que tiene sede, por supuesto, en México, además de diplomáticos de otros países acreditados en esta República Mexicana. Una de ellas fue Nancy Gómez, quien es miembro de la directiva de la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí, quien dijo que el bloqueo de Estados Unidos contra la Revolución Cubana pretende arrebatar el derecho de su pueblo a ser libre y soberano. Por supuesto, las palabras de Nancy Gómez fueron perfectamente recibidas por los asistentes a esta presentación, a esta convocatoria por parte del embajador cubano en México, Manuel Aguilera. La propia Gómez
reiteró que los cubanos residentes en México condenan esa política genocida contra la isla y exigen el cese del bloqueo norteamericano, el cual ha afectado a la mayoría de los sectores de la economía del país caribeño. Las palabras de Nancy Gómez, por supuesto, recibidas y reiteradas por los integrantes mexicanos del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, que por supuesto no solamente agrupa mexicanos, sino también residentes cubanos y de otras nacionalidades, incluso de los mismos Estados Unidos, de donde es originario Pedro Gellert, uno de los coordinadores del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, que por supuesto actualmente es nacionalizado mexicano. En la oportunidad también intervino Jesús Escamilla, quien es presidente de la Comisión Nacional de Enlace del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, quien a su vez rechazó, a nombre de esa organización, las presiones de todo índole que ejerce Washington contra La Habana y pues la presencia del MMSC. Expresó el compañero Jesús Escamilla, quien funge como parte de la Comisión Coordinadora del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, la condena al bloqueo estadounidense donde como uno de los principales tópicos que estará presente en el 6º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, cuya organización estará a cargo de México y que se celebrará en octubre del 2011. A propósito de eso, de este 6º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba que se llevará a cabo en México en octubre del año 2011, estaremos informando en esta mesa de radio a través de Cuba Información en México todo lo acontecido en los preparativos de este encuentro, por supuesto de mucha importancia para el movimiento internacional de Solidaridad con Cuba, pero especialmente para el movimiento mexicano, que se honra en recibir a todos los movimientos internacionales de solidaridad con Cuba y por supuesto al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, con que existe estrecha relación en cuanto a la realización de actividades de esta índole. Así pues, no han cesado las actividades en México en torno a la solidaridad con Cuba. Algo, por supuesto, que en México como en Cuba ha caído bien, como ha caído bien históricamente el camino que han recorrido juntos estos dos países a lo largo de la historia y especialmente desde hace 50 años, desde el triunfo de la Revolución Cubana. Esto es todo en esta mesa de radio de Cuba Información desde México. Mi nombre es Luis Alberto Rodríguez. Muchas gracias. Nos encontramos en la próxima emisión.